Muchísimas gracias. Continuamos ahora con una sesión de charlas en la modalidad Pecha Kucha. Pecha Kucha, yo no tenía idea hasta ahorita que lo busqué en Google. Pecha Kucha es una palabra en japonés que significa charla casual. Entonces voy a ir presentando uno a uno a los panelistas y los recibimos también con un fuerte aplauso. El primero, el ingeniero Dominique Leuba. No, pero ya. Muchas gracias. Aquí. Cualquiera. Sí. Ajá. Ok. Bueno, yo igual tenía que googlear la palabra y para los que quieren ver cómo se escribe, abajo serían los signos en japonés en escrito, para los que lo quieren copiar. Entonces no solo es como charla casual, también está como reducido a un tiempo bastante apretado de 4 minutos. Vamos a ver cómo nos va, pero he tratado de condensar la esencia de Nestetic, nuestro emprendimiento que inició hace 2 años. Yo he podido venir a Costa Rica, ya son 14 años, yo vine como gerente de Noveltic en su momento, una empresa forestal relativamente grande en América Latina, y hemos establecido una industria. Yo me salí en el 2019 y empecé a hacer varias cosas, pero la madera me volvió a llamar. Hice un emprendimiento fabricando máquinas y todo, ahorita vamos a ver algunos, pero realmente con 2 socios fundamos esa empresa en el 2022, Nestetic. El Nest es refleja el nido, un ambiente protegido donde viven pájaros, y los latinos sabemos ese nido es del pájaro orupéndula, ¿verdad? Entonces es una empresa bastante local, regional. Está la palabra ethic, algo ético, queríamos hacer algo ético en términos sociales y ambientales, y también estético, sería como las 3 palabras que usted encuentra en el nombre de nuestra empresa. Somos 3 socios realmente, pero como ustedes pueden ver aquí en la foto, empezó, ya eso fue como 2 años y medio atrás, una visita del socio suizo, David Mivelaz, y ahí ven Adolfo, que nos enseñó en ese momento una edificación en la Carpio que realmente era algo muy bonito para nosotros ver, y hemos querido seguir con estos pasos para seguir construyendo en madera. Nosotros fabricamos vigas en teca, vigas rectas, estables y duraderas. Ese fue el reto, que duren y que son de una materia prima local que se exporta en gigantescos volúmenes a la India. En Noveltic exportamos hasta 1000 contenedores en ciertos años de teca a la India a precios ridículos. Entonces, bueno, es una materia prima disponible, pero mejor usarlos para la región o el país donde estamos y usarlos aquí en la construcción. Entonces empezamos a fabricar materiales de construcción. Aquí pueden ver lo que hacemos. Iniciamos la producción en marzo 2023. Hasta 12 metros de largo y 1,20 metros de altura podemos fabricar hoy vigas. ¿Qué más? Bueno, después de las vigas vinieron otras necesidades. Paneles estructurales. Dimos cuenta que podemos hacer paneles estructurales para sobres. Hacemos talla, carpintería, acabados. Apoyamos en el diseño donde es necesario. Y cielos, empezamos a hacer también cielos, una necesidad, un producto grandioso, entonces hacemos cielos de madera. Y apoyamos con la instalación. Realmente la actitud hacia los clientes, muchos de nuestros clientes son constructoras, entonces nosotros no queremos competir con nuestros clientes, obviamente nosotros los queremos apoyar y juntos llegamos lejos. Entonces lo que quiere hacer la constructora, que ella lo haga, le damos un plancito cómo armar el Lego y ellos arman la estructura. Y sí tenemos que mantener el norte, no podemos fabricar cualquier cosa, tratamos de quedarnos con productos lineares y todo lo que cabe en nuestras instalaciones de 1000 metros cuadrados en bagaces.
Guanacaste. Ese era el hito cero, producir un producto mínimo viable, ¿verdad? Necesitamos una prensa finger joint, pegamento y todo. Yo soy ingeniero forestal, pero ahí casi ya creo haberme convertido en ingeniero industrial después de esa experiencia. Fabricamos una prensa propia, aquí la ven, eso fue el primer hito realmente para empezar a fabricar lamelas que podemos pegar en vigas. Y el próximo hito, el número 1, gracias a Simón y Joan, porque ya usted ya tiene un producto, pero ya necesitamos clientes. ¿Y dónde encuentro los clientes? Bueno, ahí me salieron 2 amigos que decían, no, ¿has hecho puertas con esos paneles? Digo, no, pero funciona. Digo, no sé, digo, tengo una casa, hagámoslo. Y bueno, ahí ven las puertas y ya hemos hecho puertas de una escuela en Punta Arenas con un cliente, los hemos fabricado para un cliente y hasta 250 puertas creo que eran en esa escuela. Y también una casa donde ven las aplicaciones de los paneles como peldaños y otras aplicaciones. El próximo hito, la mudanza. David, no sé si nos echaron o el universo quería que tenemos otro lugar para trabajar como a 20 minutos de mi casa, porque ahora paso mucho rato con mis hijos. Entonces, de San Francisco de Coyote, en el profundo Guanacaste, en la península, donde nos incubamos, nos mudamos a esa instalación en Bagaces y quién sabía que vamos a necesitar transformadores y la capacidad de ellos ya eso fue un aprendizaje bastante inclinado para mí, pero lo logramos. Eso fue otro hito, Vigas Curvas, un proyecto que se presentó la arquitecta Luz del Atelier Luz de Piedra, está presentando ese proyecto que pudimos fabricar esas vigas curvas en teca para un proyecto que está ubicado en Puerto Viejo de Talamanca. La carpintería, bueno, aquí está el socio suizo demostrando maquinaria manual, pero específica para carpintería. Y ustedes ven las miradas, se ve sencillo, pero cada cosa lleva su detallito. Bueno, no sé cómo se activa el botón, pero hay un pequeño video, pero para que nos mantenemos en el tiempo, nos jugamos ese botón. Ok. Eso era el video, creo. Y hago por asistencia técnica también. Es un fenómeno que es un bucle. Aquí está, ok. Bueno, esa es una fresa que permite preparar vigas para hacer después ensamble. Son herramientas que ojalá en el INA podemos encontrarlos pronto para la capacitación de los carpinteros. Ok, ahora tenemos que volver a la presentación. No sé si los magos en el fondo nos ayuden, muchas gracias. Ok. Aquí el otro hito fueron instalaciones y acabados. Aquí un gran reto, no sé, que me dijeran de seguridad laboral cuando vemos a ese muchacho, pero igual me pareció gracioso la foto y la puse. Al inicio tal vez uno no cumple todos los códigos porque hay que lograr las cosas. Pero bueno, eso es un cielo muy bonito que instalamos, un cielo curvo en una mansión cerca de Uvita. El diseño también, un milestone para nosotros. En ese momento nos ayuda el socio en Suiza, pero queremos y buscamos gente capacitada en un software que se llama CADWorks, que es un software especializado para estructuras de madera. Si saben de alguien que me escribe, estoy por contratar a alguien en enero. Este otro hito, casa modelo,
Vamos como dentro de un mes montar esa casa que tiene una huella de 35 metros cuadrados y 55 metros de espacio para vivir en 2 pisos, ideal para llevar a zonas remotas. Entonces esa casa vamos a montar una en nuestro plantel en Bagaces. Lo van a ver desde la Interamericana cuando pasen a Guanacaste y si no toman el puente. Bueno, muchas gracias, esa es parte de mi familia y no sé, si alguien conoce Guanacaste, que yo ya me siento casi guanacasteco, ¿qué playa sería esa? Es una playa muy linda, si alguien la conoce. No hay premios, pero igual pueden brillar. Y los que no la conocen es Roca Bruja, conocido para surfear mucho, Playa Naranjo, y es un parque muy lindo. Vayan a acampar, se lo recomiendo de corazón. Cuando abre, creo como para enero ya está abierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Dominique. Continuamos con esta modalidad pechacucha de proyectos constructivos en madera. Ahora recibimos con un fuerte aplauso a la arquitecta Viviana Paniagua. Gracias. Hola, muy buenos días. Para mí es un gusto estar con ustedes y escuchar sus experiencias, perspectivas. Sin duda, pues estos espacios son súper valiosos para poder compartir nuestros quehaceres, y yo vengo a presentarles muy brevemente lo que hacemos en la Universidad de Costa Rica, específicamente en un proyecto de acción social que se llama Archiwood, y que lo que hacemos es experimentar con pequeñas estructuras para el espacio público. Bueno, ¿quiénes somos? Los fundadores son los de las 2 primeras imágenes, principalmente porque José David Cuero, que hoy en día es arquitecto, cuando era estudiante, pues coincidimos y tenía una amplia experiencia, digamos, en ebanistería y carpintería, porque tuvo la fortuna de crecer en un entorno tal cual, y yo tenía pues el interés académico de hacer proyectos alternativos con estudiantes que no fueran únicamente en el marco de un curso, ¿verdad?, que se tienen que hacer por una responsabilidad implícita o un trabajo comunal que igual, ¿verdad?, implica unas horas de labor social, sino meramente por el gusto de trabajar y aprender sobre el material. Y Esteban Lobo y Melanie son nuestros asistentes y grandes compañeros de aventuras. Aquí hay un pequeño, digamos, un collage con fotografías de nuestra trayectoria, donde empezamos en la Escuela de Arquitectura, básicamente con materia prima de segunda, o sea, como madera que nos donaron, de tarimas que podíamos conseguir y todo, y pues vimos que había una muy buena disposición, no solo de los estudiantes de nuestra universidad, sino de otras universidades de arquitectura, de otras carreras y de personas que, digamos, no necesariamente estaban vinculadas a una institución académica, pero querían explorar sobre la construcción con madera y nos acompañaban. Entonces vemos algunas de estas estructuras experimentales en casa, ¿verdad?, en las afueras de la Escuela de Arquitectura, y donde también incursionamos en algunos casos con bambú, específicamente en una ocasión porque no nos llegó la donación de madera a tiempo. Y bueno, lo que podemos ver son estructuras más escultóricas, más lúdicas y atrevidas, digámoslo así, pero donde lo que se busca, más allá de disfrutar el rato, de compartir estas experiencias de conocimiento empírico, de conocimiento académico, de llevar, digamos, más allá los mitos y temores que se tienen de manejar el material, es realmente ponerse en contacto con él. Entonces, parte de lo que hacemos es ir a distintos lugares, hoy por hoy, ¿verdad?, después de que evolucionamos, donde hay un manejo del material. Vamos a ver si... Bueno, aquí vemos que visitamos algunas plantaciones. Esto fue recientemente este año, que fuimos a las plantaciones de la empresa Maderas Cultivadas a ver sus plantaciones de melina, y donde los estudiantes estaban pues súper impresionados, digamos, de que
el propietario, el doctor Salazar, nos contaba que había reducido las plantaciones y, ¿verdad? Es como este contraste para ellos de ver la disponibilidad del material versus tal vez algunos desafíos que ustedes conocerán mejor que yo, que tenemos también enfrente. Y aquí hay un pequeño video, vamos a ver si igual los compañeros de atrás ayudan, explican o ilustran mejor. Los defectos, de su resistencia y de llevar el material al límite. En este caso, una caldera que fue elaborada por los colaboradores. Y básicamente porque habíamos visitado Astillero Verde, donde ellos curvan la madera para hacer esta embarcación y decidimos replicar esta patio interno de la Facultad de Ingeniería, que es unos edificios súper grandes en concreto, y esto hacía un súper buen contrapunto a llamar la atención, ¿verdad?, de la necesidad de todos los atributos de calidez y estética que nos ofrece este material. Aquí hay más imágenes de este proyecto, que también es un desafío el conectar estas experiencias con cómo hoy por hoy los jóvenes arquitectos y de otras disciplinas, ¿verdad?, tienen estos dos mundos, como reconocer lo artesanal, lo tradicional y la tecnología de los software, de la fabricación digital. Entonces hicimos un pequeño articulito con algunas de las reflexiones, además de que en estas estructuras tienen algunas características importantes. Las tenemos que ensamblar y desensamblar, entonces aprendemos mucho al enfrentar este desafío. También procuramos educar sobre la protección por diseño, donde los detalles arquitectónicos juegan un papel fundamental para la vida útil del material. Y este es el último proyecto realizado este año, que fue en conjunto con la Municipalidad de Moravia. Entonces aquí vemos que esta fue la estructura que elaboramos, e igual que, como decía don Asdrúbal, para nosotros es muy importante vincular a los niños. Entonces hicimos un taller con niños para que ellos pudieran expresar tipo de sus inquietudes y su creatividad y ver las ventajas del material. Y esto último fue una colaboración en Coyote de, ¿cómo dijo? Ya no me recuerdo el nombre de la comunidad de Coyote. Bueno, pues que tienen un San Francisco, gracias, perdón que lo olvidé, que tienen un colegio donde en colaboración con empresas locales y otras entidades de acción social de la Universidad de Costa Rica, algunos de nosotros, bueno, yo no tuve la oportunidad de acompañarlos, fueron a donar su trabajo voluntario para ayudarles a ejecutar esta primera etapa, digamos, de este espacio multiuso para los estudiantes. Y bueno, pues básicamente esas son algunas de nuestras experiencias, y pues decirles que cuando tenemos actividades siempre son abiertas a cualquier persona que quiera aprender con nosotros, compartirnos sus experiencias y demás. Gracias. Muchas gracias, Viviana, muy amable. Muchísimas gracias a doña Viviana Paniagua, arquitecta. Ahora recibimos también con un caluroso aplauso al ingeniero Juan Tuc.
días, yo también veo su programa. Muchas gracias. Si hay premios. Buenos días. Bueno, es difícil presentar aquí los proyectos en los cuales he participado, pero sí extraje de los que he hecho 10, digamos, seleccionando por alguna razón el incluirlo para poder dar o para poder conversar sobre el tema. La madera estructural es un producto el cual no es la madera que compramos en los aserraderos, la normal, la que se produce todos los días para hacer muebles o para hacer una mesa, sino para construir obras en las cuales las cargas permanente y temporal son lo que define la dimensión, las uniones y los materiales que concurren para realizar el proyecto. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un edificio que iba yo caminando en París, arriba, y veo ese edificio y digo, pero ese es famosísimo. Me lo había recomendado Francisco Rodríguez, que fue también compañero de proyectos y que había hecho la observación de que pasara a verlo. Pero viendo el edificio ya en vivo y a todo color, no tenía nada que envidiar al edificio que habíamos hecho con la gente de Entre Nos para hacer la cueva de Luz de la Carpio. Y muchísimo más difícil el edificio de Costa Rica, porque había que hacerlo con las uñas, con lo que había disponible en ese momento, y realmente el otro, el hecho en Europa, era con CLT, el cual además cuenta con una enormísima tecnología para poder hacer el edificio. Entonces, en resumen, lo que les quiero decir, porque los arquitectos son muy dados a ser impresionados por el sistema CLT, el cual no tiene nada que envidiarle, y aquí en Costa Rica podemos hacer lo mismo, pero con menos costo. Por ejemplo, es un ejemplo, ya empezando con el caso número 2, es en el Parque Viva. Aquí tenemos unas vigas de 19 metros. Detrás de la plataforma donde se presentan los artistas hay una zona de VIPs donde ocurren eventos de gastronomía. Y entonces ahí también participamos con unas vigas sumamente enormes. Dicho sea de paso, cuando hicimos en el Parque Viva esta estructura, veníamos de construir el proyecto GOL. Y si ustedes ven el proyecto GOL, es el edificio que tiene las vigas más grandes de Costa Rica, que tienen 34.7 metros de luz. Eso fue del grupo Entre Nos, del cual Asdrúbal fue también, como quien dice, gestor de ese grupo. Pero era el ingeniero Rafa Solís. ¿Y cuáles otros eran? Eran 3. Sí, arquitectos. ¿No se acuerda? Rafa Solís y era uno. Él era el director. Ok, que el proyecto GOL no está aquí, pero debería estar porque fue el primer proyecto y el que tiene números de madera más grandes. En Costa Rica, el bosque natural no es el recurso industrializable óptimo. El uso debe ser mantenido para conservación y atracción turística. ¿Y por qué? Bueno, no entremos a explicar porque si no, no nos alcanza. En cambio, la madera para uso estructural en Costa Rica debe ser producida mediante técnicas silvícolas y con, digamos, tecnología
apropiada. No nos impresionemos con los grandes aserraderos que existen a nivel mundial, en los cuales las computadoras dirigen la producción del material y tenemos controles de calidad extremadamente sensitivos, sino que vean ustedes ahí donde tenemos un operario con una motoguaraña haciendo limpieza del bosque plantado, y a la izquierda, al centro, tenemos un aserradero portátil. Con esas herramientas podríamos perfectamente producir más riqueza, más distribución de dinero entre el proceso de producción con madera. Ok, ya cae el telón, se levanta el telón y ahora soy un ingeniero que construye con lo que los arquitectos producen. Yo me considero ingeniero de los arquitectos, no ingeniero propio, sino doy servicio a los ingenieros y solo trabajo con arquitectos. Entonces, hoy en día, si queremos que la madera juegue un papel, tenemos que adaptarnos a las características de los productos de mercado en Costa Rica. Por ejemplo, este edificio que vemos aquí se había resuelto con block, y vean que de hecho hasta puse una parte de los planos constructivos que se habían generado. Entonces propuse hacer un esqueleto metálico que ya se está haciendo como muy corriente, ver arrancar con vigas, columnas y entrepisos metálicos, eliminar entrepisos muy pesados y sustituirlo por materiales livianos como fibrocén y como madera. Y entonces la parte estructural que toma las derivas en caso de un sismo se resuelven con la estructura de madera y con la estructura de piso, y la parte de guía de construcción la hace toda la armadura metálica. ¿Y hasta dónde podemos llegar? Hasta donde los análisis permitan. El ingeniero puede sustituir. Ahí tenemos, por ejemplo, apenas como un 10% metal y todo lo demás es madera. Y este es otro proyecto interesante que vamos a ver en la siguiente lámina. El dueño de este proyecto tenía un bosque que iba a ser derribado, aquí lo vemos a la izquierda en esa tirita, iba a ser derribado por el alineamiento vial. Entonces llevamos un aserradero portátil y en ese aserradero sacamos todos aquellos, lo que no encuentro es la luz, pero aquí está. Aquí vemos los cadenillos y los artesones se hicieron en ciprés. Entonces tenemos una estructura primaria metálica y una estructura secundaria en ciprés, obtenido de aquí mismo, de algunos árboles, los cuales proveyeron una buena parte de la madera. Ok, todo esto también aprovechando tornillos de muy alta generación, que son los Rotoblas, vale el anuncio, pero es que no hay de esa calidad. Son unos tornillos que se desarrollaron y en la empresa en la cual trabaja nuestro compañero Francisco Rodríguez. Otras aplicaciones más, diría yo que como más finas, más peligrosas de ejecutar también. No puedo decir que todo el mundo se podría jugar el físico, pero bueno, aquí hay retos. Son puentes. Estos puentes son de Distrito 4. Hay dos puentes que tienen 17 metros de longitud y están diseñados para que pase un camión de 40,000 kilogramos, o sea, 40 toneladas, que es lo que pide los bomberos para dar permiso a este condominio. Entonces, esta es una obra que no hay muchas de puentes en nuestro país, pero bueno, este es un ejemplo.
no solo madera laminada se usa para puentes. Hicimos un puente también con madera cerrada, que recibimos una solicitud como en agosto, septiembre, para un proyecto de una municipalidad que necesitaba urgentemente hacer un puente en un parque temático. En ese momento no había tiempo para programar una estructura en madera laminada y solo teníamos posibilidad de usar madera cerrada. Pues este puente que se hizo aquí, peatonal, que perfectamente se podría usar en este puente que se cayó por el Parque de la Paz, perfectamente se podría hacer un sistema como este y resolver ese problema. Pero bueno, ya esos son otros criterios para definir un proyecto. Hace muchos años, la madera no es lo que ustedes están viendo hoy. Hoy estoy diciéndole a Asdrúbal que me tiene feliz de ver cómo se ha desarrollado la madera en nuestro país. Nosotros hablábamos de madera y era como, era imposible, nadie ponía atención. Entonces una forma de poder resolver un problema era hacerle a los constructores maquetas. Y entonces con esta maqueta de un arquitecto Barrantes, que fue el que hizo este proyecto y su colaboradora, pudimos hacer una casa, la primera casa en un condominio de madera. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos hizo todo lo posible por impedir que se hiciera ese proyecto, porque no era, el APC no conceptualizaba, no creía que se pudiera hacer en un condominio una estructura con madera. Aunque tenían los muros con Duroc, que se suponía que era un cortafuegos. Pero bueno, volviendo al tema, los propietarios de esta obra hasta tuvieron una pequeña huelga, manifestación de todos los vecinos del condominio que fueron a hacer manifestaciones y hacían cierres de calles porque decían que esto iba a echar a perder el condominio. Bueno, nosotros le dijimos al propietario que sí se podía, que lo podíamos hacer, y bueno, ahí está la casa, esta de madera de teca, aquí en Entre Ríos. Este es el centro, albergue indígena Capaclajuy, que es el número 8. Este es un edificio sumamente interesante, hecho con madera rolliza, laminada, pero lo que me interesa nada más señalar que este edificio se hizo sobre un terreno que era absolutamente desechado para construir porque era un suampo, o sea, no tenía capacidad soportante. Y este es el punto que quiero señalar en el caso número 8, que por su peso, por su relación peso-resistencia, la madera es el mejor material, que no pesa nada. O sea, estas fundaciones tenían una demanda como de 2.300 kilogramos. Si lo hubiéramos hecho con concreto, tendríamos varias toneladas en las fundaciones. Entonces, eso también permitió desarrollar un sistema de fundaciones muy económico por el bajo peso de la estructura. Y por último, el caso número 9, penúltimo, el caso número 9 no es una obra gigante, es una obra, digamos, de altura pequeña, porque es una pasarela de 2.500 metros de longitud que pasa por encima de manglares y de pantanos. Es el Sendero Cahuita. El Sendero Cahuita. ¿Y por qué lo presento como uno de los casos sobresalientes? Porque este proyecto requería que no se tocara absolutamente nada dentro de la selva. No se llevó concreto, no se llevó
nada que pudiera contaminar. Todo se llevó prefabricado y entonces se desarrollaron unas fundaciones prefabricadas que podían ser llevadas por 2 operarios hasta 1 kilómetro adentro de la montaña, en condiciones sumamente difíciles. Había mucha culebra y muchos mosquitos que hacían incómodo el sitio. Pero bueno, este es el proyecto, ya está terminado, se supone que debe durar unos 50 años. Toda la inspección se hizo con unos monitoreos de pruebas de preservación por reflexión de rayos X. Entonces miden la concentración de preservante, que era lo que más interesaba en este proyecto. Bueno, finalmente el libro de madera, diseño y construcción es la referencia en que ustedes pueden ir a conseguir datos de maderas nacionales y algunas fórmulas para calcular proyectos sencillos, como por ejemplo esta tabla de especies y resistencias, y sobre temas de preservación y durabilidad que son desarrollados ampliamente. Y bueno, eso es todo lo que traía listo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Juan. Muchísimas gracias a don Juan Tuc. Ahora recibimos también con un fuerte aplauso a la arquitecta doña Gloriana González. ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Bueno, voy a la poner presentación. Si quiere... Bueno, ahorita nada más lo ocupo para... Buenos días, me llamo Gloria. No existía Gloriana cuando yo nací. Vamos a empezar, espérese más bien, vamos a hacer una cosita. Yo traté de ser muy respetuosa con los 5 minutos y primero hacer un comentario como que la madera es un ser vivo, lo dijo mi colega Estefanía, y siempre debemos hacer un uso responsable de ella. Ay, puchica, ¿esto se pasa a dónde? Ahí. Y vamos a empezar con poesía, para que no se me tuerza el cuello, yo la leo desde aquí, vamos a ver cómo me sale. Es una pequeña frase de un poema de Neruda. Ay, de cuanto conozco y reconozco entre todas las cosas, es la madera mi mejor amiga. Yo llevo por el mundo en mi cuerpo, en mi ropa, aroma de aserradero, olor de tabla roja. Mi pecho, mis sentidos se impregnaron en mi infancia de árboles que caían de grandes bosques llenos de construcción futura. Y ahí sigue el poema, precioso, pero me pareció como bonito iniciar con eso. Y esa foto de esa obra que ven ahí es un trabajo de mi hijo Alonso, que es escultor, que debió de haber estado aquí, pero tenía mucho trabajo. Y la hizo socavando un solo tuco de cedro. Y yo la tengo en mi... ¿Cómo es la cosa aquí? Es con fuerza. No, sí. La madera está viva, la madera se expande, se contrae, vive y se mueve con el clima, con la humedad, con el calor. Se traban las puertas y las ventanas y a la gente no le gusta. La gente dice que ¿por qué se le traban? Y no entendemos muchas veces que estamos conviviendo con un ser vivo, un ser antojadizo, libre, bello, para mi gusto muy bello. Ay, juepuchica, es que es como con más fuerza bruta. La madera ha sido usada a lo largo de la historia de la humanidad, en el arte, en preciosos muebles y por supuesto en construcción. Esas son cositas que tengo en mi casa. Trabajar con materiales naturales, trabajar con madera es un gusto. Un trabajador de la madera, un carpintero, un ebanista, es un gran artista. Es una persona diferente, tiene una sensibilidad especial, olfatea, toca.
Ay, ya se pasó, qué dicha. Hay un placer inigualable en la textura y en el olor de la madera. Cuando yo entro a mi casa después de un día agotador, cansada, mi casa huele a cedro amargo. Es fresca, es versátil, se mueve y traquetea como si fuera un esqueleto en los temblores. En esa casa me acoge la tibieza. Esa casa mía es una mezcla de estructura de concreto, de bloques de concreto, metal y madera. Pucha. Ese es el Cerro La Carpintera al frente. La madera se adapta a cualquier posibilidad de diseño, a cualquier escala, y la podemos ver mezclada con estructura de metal o mezcladas las maderas entre ellas, almendro, cedro amargo, laurel, pino. Ese piso del deck de mi casa lo hice después, posteriormente, no tenía plata. Entonces es un pino de ese barato que algún día ojalá pueda cambiar por teca de Dominique. Esa es parte del interior de la casa, esas son las partes de block. Esa es una escultura de Domingo Ramos, la vertical larga ahí, que él encontró esa pieza de Cristóbal tirada en la playa, el escultor, y hizo esa pieza y yo me enamoré. Esos son la cocina de mi casa, toda en muebles de cedro, con el mismo cedro desde el inicio, como decían los colegas Stephanie y Luis. Tiene esa la parte del descanso de la escalera, que es un voladizo. Detalles de la mezcla de acero con madera, que siempre es muy bonito. El esqueleto de una parte de la casa es con metal. Luego, al final de los 90s, porque el universo es bueno conmigo, tuve un contrato con el Hotel Tabacón, y la primera cosa que ellos me contrataron fue el diseño de un restaurante. Ellos no querían invertir gran cosa porque el volcán estaba en erupción y ese volcán en cualquier momento iba a llevarse todo. Tenía que ser una obra barata y, bueno, que fuera bonita. Y acababan de empezar a traer el pino curado de Chile, y con un colega fallecido, colega de Juan Tuc, que me lo presentó, diseñamos la estructura de Tabacón, que esa sí es completamente del restaurante Los Tucanes en Tabacón, que es completamente en madera, con columnas de madera, bueno, sobre basamentos de concreto, todo entrelazado, cerchas y vigas americanas. Ese proyecto sí tenía techo de teja, y con la humedad del lugar se fueron como abriendo las cerchas, entonces se le cambió el material de la cubierta, porque ahí es demasiada humedad para tener una cubierta de teja. Es un lugar muy lindo, que es poco fotogénico, pero él sigue viviendo, sigue estando la estructura perfecta, y la disfrutan mucho en el hotel. Mira, pasa solo, que es esta maravilla. Eso es lo que yo quería. Ahí se sirven unos desayunos deliciosos que uno no quiere dejar de comer. El último proyecto es de 11.4 metros cuadrados, no de 10, y con esto yo lo quise poner porque el área no hace la calidad. Y tiene esa medida, 5.70 por 2, porque era de 6 por 2, pero el MOP no acepta paradas de buses mayores a 5.70 por 2, es la dimensión máxima. Esto es en la entrada, al final de Playa Negra, en la entrada de Puerto Viejo, de Limón. Desgraciadamente están construyendo el puente de la entrada a Puerto Viejo, y entonces aquello es un desastre, pero es una paradita de bus que Juan Tuc me ayudó con la estructura,
y le da servicio a una comunidad, tiene bancas internas, bancas externas. Esa tabla ahí, oblicua, que ven en la foto de arriba a la izquierda, es una banca que yo alguna vez vi en el metro de Nueva York, que la gente se recuesta nada más así, la nalga en la banca, y no tiene, pero está sentado y acomoda el bulto, y ahí ve uno a los turistas todos con su salveque esperando con un enorme alero. Como ven, tiene usuarios animales también y gente que duerme en la parada, obviamente. Es una estructura también completamente en madera. Vean el mar, yo digo que algún día si hay una crecida se la va a llevar, pero ahí está, la gente pasa, los chiquillos estudian, la parada tiene biblioteca, tiene llamada de emergencia, bueno, tiene luz solar, paneles solares. Esta parada siento yo que se convertirá en el ícono de ingreso a Puerto Viejo, pero sobre todo un lugar de cobijo para todos aquellos que de a pie que están esperando el bus, un taxi pirata, porque ahí se meten los taxis piratas y se mete todo el mundo. Está viva, se adapta al clima, a la lluvia, al sol y a sus diferentes usos. Algunos esperan bajo sus aleros, otros se sientan a que pase el tiempo mientras llegan sus amigos, y otros buscan otras maneras de sentarse. Yo me di el regalo de ir uno de estos días a Puerto Viejo a verla y a estar un buen rato ahí, ¿ves? Se sientan en la baranda, ahí se acomodan, el taxi se mete bajo el alero, ahí está el bus recogiendo gente, y hay un montón de libros, lo ven allá en la foto del centro arriba, que desgraciadamente son en danés y en ruso y en todos los idiomas menos casi español, y yo me prometí ir a dejar unos libros. Pero lo que sí comprobé es que todos se sienten dueños de un espacio que los invita, con un material conocido, acogedor, al que no le tienen temor. Los materiales se envejecen y se ensucian, eso está lleno de arena y de todo, pero mantenerlos es fácil, con una lijadita basta. Es una estructura, eso sí, tiene un techo de palma sintética, resistente al fuego, con una gran cantidad, porque, claro, pensando en el vandalismo del lugar, era como peligroso que alguien fuera a tirar un fósforo o algo. Ese es un proyecto que me contrató UNOPS, la Oficina para Proyectos de las Naciones Unidas, y entonces eran muy estrictos con todo ese tipo de medidas y condiciones. Para mí la madera es un material versátil, cálido, duradero, sobre todo un material vivo, un material que respira. Y para terminar, esa es la estructura, esas son las vistas. Esperar el bus es aburrido, pero con libros frente al mar y con el sonido de las olas, la cosa cambia. Muchas gracias. Gracias, doña Gloria. Doña Gloria González. Bueno, muchísimas gracias a la arquitecta. Ahora recibimos en conjunto a la arquitecta Laura Morelli y también al arquitecto César Coto. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Listo. Bueno, me gustaría empezar por agradecer, invitarnos a poder exponer nuestro trabajo y hablar de un material tan importante para nosotros como es la madera. En este caso, y obviamente por los 5 minutos que tenemos, queremos hablar de la madera desde 3 perspectivas para nosotros que somos un estudio de diseño. Nosotros somos Instinto Estudio, somos 3 socios, César, Alejandro, que no nos acompaña hoy, y yo. Y tenemos un equipo de 11 arquitectos muy talentosos que nos acompañan en el día a día de todos los proyectos. Nosotros trabajamos principalmente proyectos en las costas, entonces la madera se convierte en un material fundamental y muy importante para nosotros. Vamos a hablar de la madera desde la perspectiva sensorial o conceptual. Obviamente la flexibilidad y la plasticidad que tiene la madera nos permite crear conceptos diferentes que con otros materiales. Las formas que permite
¿verdad? Desde la parte estructural o desde la parte de acabados, ¿verdad? Es algo que es como más difícil conseguir con otros materiales. Entonces, esto nos permite tener como conceptos mucho más dinámicos, ¿verdad? Y crear espacios mucho más acogedores y crear como formas y conceptos muy especiales gracias a esta flexibilidad de la madera. También, obviamente, la calidez, ¿verdad?, que nos da la madera, porque la podemos utilizar en los cielos, en las paredes, en diferentes acabados, en todos los muebles, ¿verdad? Entonces, esto nos permite crear también estos conceptos que son muy cálidos y muy acogedores. Aquí también lo pueden ver, ¿verdad? Como también lo utilizamos no solo en la parte estructural, ¿verdad? Y también como las formas que nos permite hacer y crear como estos conceptos que son, digamos, bastante flexibles y que difíciles como conseguir con otro material. Y también una de las cosas más importantes que tiene la madera, y creo que era lo que estaba hablando doña Gloria también, es como activar todos nuestros sentidos, ¿verdad? O sea, no es lo mismo caminar descalzo en un deck de yoga, poder caminar cuando estamos en la playa y salir desde el cuarto y sentirlo, olerlo también y escucharlo. Entonces, la madera nos permite activar como todos estos sentidos y crean espacios completamente diferentes y cálidos y gracias, digamos, a esta calidez y flexibilidad de la madera. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la madera desde el punto de vista de la constructividad. Para nosotros, usualmente trabajamos en contextos un poco como complejos de accesar. Entonces, la madera juega un papel como crucial para poder construir y poder, como llevar, ¿cómo es? Es para allá. Poder llevar el material. Entonces, para la prefabricación de los elementos es sumamente importante. Este es un proyecto que estamos trabajando en la zona de la costa, en donde muchos de los elementos son prefabricados y se llevan al sitio y se ensamblan en sitio. Para nosotros también la parte de la calidez que brinda el material, la parte como puede ser una pérgola que permita la luz entrar, es sumamente importante, ¿verdad? Esa calidez que ningún otro material lo brinda. Entonces nosotros nos enfocamos mucho en la arquitectura tropical moderna y esa relación de la materialidad y los espacios es sumamente importante. La identidad tropical, eso que estábamos hablando, para nosotros es sumamente importante, como el proyecto se sienta bajo impacto en los sitios y ningún otro material lo brinda. Entonces, en este proyecto específicamente lo utilizamos como elemento estructural y también como cerramientos. Y como pueden ver, intentamos como ser lo más respetuosos con el medio ambiente. Eso es con elementos tanto vigas, columnas, artesones, etcétera. Aquí me gustaría también agregar que obviamente la posibilidad de usar como un material renovable y local, ¿verdad? Permite, y liviano, ¿verdad? Permite como lograr estas cosas que pueden estar viendo en estas fotos. Es realmente sin ningún otro material nos da esa posibilidad. Así es. Y se salió. Eso sería. Muchas gracias. Muchísimas gracias y ahora continuamos con este Pechacucha. Esa es la modalidad Pechacucha. Recibimos con un fuerte aplauso a la arquitecta doña Sofía Montero. Yo le quito el doña también. Bueno, buenas tardes. Primero quiero agradecer a la invitación que nos hicieron para ser parte de esto. Mi nombre es Sofía Montero, soy arquitecta y fui la fundadora de lo que es Spacens Arquitectos. Es una firma de arquitectura muy boutique que nace y crece en Montezuma
como mi persona, y me atrevo a decir que somos bastante protectores de la naturaleza y bastante tropicales. Nuestro lema es: en la naturaleza confiamos, porque siempre nos guía, nos inspira, nos habla incluso muchísimo cuando llegamos a conectar con el terreno, lo que lo habita, y pues con ese personaje principal que es el cliente. Entonces nos gusta siempre hacerle énfasis a esto, y esa confianza en la naturaleza siempre nos lleva y nos apega a lo que es la madera, donde siempre tratamos de proponerla. Es un gran reto, por supuesto, porque aunque no lo crean, de 10 clientes, 9 le tienen pánico al tema del mantenimiento, al tema de las termitas, incluso al tema de los animales, porque obviamente la fauna se identifica muchísimo con la materialidad. Entonces empieza el cliente a debatir muchísimo de cuánto le va a costar construir eso, cuánto le va a costar el mantenimiento del proyecto. Entonces ahí es donde entra pues el reto, por decirlo así, de cómo inspirarlos y hacerlos perder ese temor. Para no abarcar mucho tiempo, tratamos de enfocarnos en esta presentación y describirlo como la madera, la costa y el trópico húmedo, ya que lo que es, por ejemplo, el distrito de Cóbano, que es donde estamos localizados, el trópico húmedo juega un papel muy importante, donde incluso me atrevo a decir que el reto es mucho más grande que la zona de Guanacaste. ¿Por qué? Porque tenemos el tema de la humedad, que son porcentajes bastante altos, donde incluso llegan muchas veces esas lluvias inesperadas en lo que es verano, y empieza el famoso se contrae y se expande. Entonces, si hablamos de esas cosas que nos inspira, por decirlo así, y nos gusta de la madera, principalmente es pues su simplicidad, su forma o su lenguaje orgánico nos ayuda a sentir que el espacio no compite, como lo podemos ver en esta foto, donde por supuesto hay una mezcla de materiales entre concreto, entre porcelanato y entre madera. Este proyecto fue un gran reto, no solo para nosotros como arquitectos, sino también para la constructora y para la mano de obra local y por supuesto para los clientes, ya que todos los marcos de ventanería fueron hechos en madera de teca, todo el cielo raso fue hecho en madera de teca, todas las terrazas fueron hechas en madera de teca y todos los muebles del interior también. La teca jugó un momento, fue una curva y un aprendizaje, jugó un papel muy importante, empezando por llevarla al sitio, el curado y también pues, la instalación. Su resistencia y su sensibilidad nos ayudan a conectarnos mucho más con los espacios. Siempre he dicho que nos conecta con la naturaleza, más allá de las perspectivas, las sensaciones que generen los espacios. El poder sentirla, olerla, el poder observarla, empieza a generarnos sensaciones adentro de esos espacios donde nos empiezan a conectar con lo que yo llamo un ser vivo, que es hasta incluso, si nos ponemos románticos, es hasta honrar un árbol que nos dio su producto y nos invita a habitar ese espacio, a sentirlo y a conectarnos. Cuando hablamos de esos retos del clima, donde se contrae y se expande, juegan un papel muy importante ciertos puntos. Pues es importante la calidad, el proveedor, el producto. Nosotros, por ejemplo, en Cóbano, no tenemos tal vez suficientes proveedores en la zona que nos den un producto de calidad o que incluso tengan las herramientas, los hornos y demás para ese proceso que se le debe dar al producto, ¿verdad? Es importante analizar el producto principalmente en zonas exteriores, como lo vemos en esta foto, donde la teca que se instaló en la terraza, por ejemplo, en el deck no duró ni un mes, se tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque no aguantó a esa complejidad del clima, por decirlo así, y se tuvo que entrar ahí en una discusión con el cliente porque quería que se le aplicara un color o un producto a la teca, por decirlo así,
donde no, tal vez sus adherencias no resistían a esas condiciones climáticas tan fuertes. La vejez también para nosotros es como algo que lo he ido aprendiendo en el camino, que entre más años tenga ese tronco, más robusta va a ser esa madera que nos dé, y también hasta incluso nos inspira de que tuvo un ciclo de muchos años para luego poder convertirse en un producto que nos ayuda a sentir y a vivir la arquitectura. Este se contrae y se expande, me parece que es un reto para nosotros como arquitectos jóvenes, por decirlo así, y nos inspira a ver hacia atrás todas esas generaciones que vienen trayendo este material desde hace mucho tiempo. Y ese reto lo tomamos con muchísimo positivismo, y sabemos que vienen cosas que van a generar pues muchas oportunidades, mucha tecnología, y en el estudio sabemos que eso es honrar también un legado, por decirlo así. Lo decimos que la madera es también armonía con nuestros antepasados arquitectónicos. En mi caso, que me crié en un pueblo costero, donde lo que siempre recuerdo, incluso en la casa donde me crié, era que era 100% de madera, y esos sonidos de la madera cuando se contrae y se expande me hacían sentir como en casa. Entonces es también honrar nuestros antepasados, nuestros legados, y creo que el reto está entre todos los arquitectos a poder seguirle dando mayor uso a este elemento tan importante, y ver el reto del clima y el reto del cliente como algo positivo para pues inspirarlos y ejecutarlo. Por supuesto que juegan elementos muy importantes, como lo han mencionado los otros colegas, mano de obra, por supuesto, la mano de obra es muy importante, y la calidad del producto, aparte de lo que es el reto del clima. Gracias.